Ahí estamos. Déjenme nomás, voy a chequear que no tenga un error algebraico. Puede ser que esté ahí en realidad el error. Bien, esto de acá, vamos a hacerlo rápido. Si quieren, chequen por las dudas que esto de acá de igual a menos 0,819. Y si no, que Perdón, me den. Seba, ¿estás compartiendo la No están pantalla? compartiendo, o sea. Ah, perdón, No. ahí vamos de vuelta. Si pueden, les pido que chequen también, así nos queda el número bien. Y después cuando están practicando no se confunden. Chequen que esto de acá da esto. Así tenemos un doble chequeo. Sí, sí, da menos 0,89143. Sí, está bien. 82143. Menos 0,891, sí. Ah, 91. Ahí tuve un error de tipeo. Ah, joya, bueno, a ver. Sí, y este de acá es otro error de tipeo. Bien. Si hacen eso, este de acá está bien. Y esto de acá es 0,813. 8135. De ahí está. Se ve que se me chispotearon algún numerito. Es 8135. Esto me lo voy a anotar. Sí, ahora sí me dio. Cuando fui a Matt Bognar, puse el Z y me dio esa probabilidad. Genial. Buenísimo. Ahí estamos. Nada, si quieren saquen una captura de la pantalla por las dudas. Después yo la actualizo y se la subo, pero ahí tengo ese error de decimales. Y esto de acá es 89.1, ¿no? Este de acá Sí, es sí. 89. Bien. Entonces, si nos pedían, en lugar de la potencia, la probabilidad de error de tipo 2, es decir, beta, digamos, hay dos caminos. Como ya acabamos de obtener la potencia, está medio servido en bandeja el primero, ¿no? Uno de los caminos es, a ver, yo busco la otra probabilidad, ¿no? Y yo sé que beta es igual a 1 menos pi. Así también, o sea, pi es igual a 1 menos beta, ¿no? O sea, puedo ir de un lado al otro. Si yo ya tengo pi, y bueno, la verdad que es muy fácil este camino. ¿Por qué? Porque hago 1 menos pi y eso me da beta. ¿Ok? En realidad un poquito menos porque esto era 0,8135. Un poquito menos que 0,19 va a dar. Pero decimales más, decimales menos. Y ya obtuvimos la probabilidad de error de tipo 2, ¿no? Así, fíjense, en un paso. Uno menos la otra probabilidad. Imagínense que no teníamos pi, ¿no? Que empezamos de cero, ¿no? Se nos borrado todos los cálculos, la memoria, todo. Yo no me acuerdo qué es lo que hice hasta ahora. Bueno, lo que tenía que hacer era buscar, en vez de la probabilidad, ¿qué hicimos recién? La probabilidad de rechazar, dado que era falsa. Bueno, el error de tipo 2 es no rechazar cuando es falsa. Justamente es un error. Es falsa, yo la tengo que rechazar y no la rechazo. Entonces busco esa probabilidad, esto de acá es igual a beta, ¿no? Entonces bueno, lo que voy a hacer es justamente buscar la probabilidad de no rechazar, dado que es falsa. Y si se fijan, todo el análisis es idéntico al anterior. Lo único que me va a cambiar es que, si se acuerdan, yo rechazaba cuando el estadístico era mayor que el crítico, porque mi hipótesis alternativa era que la media era mayor. Entonces, esa era mi hipótesis nula. Perdón, mi hipótesis alternativa, entonces yo acá ponía así el signo. Como ahora voy a buscar la probabilidad de no rechazar, es exactamente lo mismo, solo que con el signo en este sentido. El despeje es el mismo, cuando van a buscar las probabilidades es lo mismo, en esencia. Entonces, es todo muy parecido. Entonces, si entendieron el razonamiento de recién, si
Si entendieron, si me siguieron el razonamiento de recién, listo. Estamos más que bien. Bueno, y acá lo tienen hecho. Perdón. Este es a dos colas, que no lo voy a tomar, ¿ok? Esto surgió más porque el cuatri pasado una chica me preguntó, che, si era dos colas, ¿cómo habría sido? Y bueno, la demostración era un poco engorrosa. Se los dejo para que lo chusmeen, para que lo vean, pero no me voy a ir por acá, ¿ok? Eh, ¿Por qué es un poco más difícil esto? Porque, por ejemplo, acá la probabilidad de rechazar, ¿no? Imagínense que la hipótesis nula era así, ¿no? Que la media era igual a 30, entonces la alternativa es que es distinto de 30. ¿Y yo ahora cuándo rechazo? Bueno, cuando estoy abajo del crítico y cuando estoy por arriba del crítico, ¿no? Cuando estoy abajo del crítico y cuando estoy arriba del crítico. Entonces tengo que partirla en dos partes ese análisis. Rechazar cuando estoy abajo, rechazar cuando estoy arriba. Y tengo que hacer el despeje de los dos lados. Y tengo que estandarizar de los dos lados. Entonces tengo que buscar estas dos probabilidades, sumarlas y eso me va a dar la potencia. Como esto es, como es una simétrica, buscamos cualquiera de las dos y la multiplicamos por dos, ¿no? Y bueno, y acá tienen todo resuelto paso a paso, así que tienen para entretenerse. Es un buen ejercicio, Y pero una pregunta así de conceptual. O sea, pi en sí no es un error, ¿o sí? O sea, rechazar H0 cuando H0 es falso es algo que está bien, se supone, ¿o exacto. no? Sí, O exactamente. sea, Por eso es... la potencia es un acierto. La potencia es la probabilidad de rechazar cuando es falsa, que es algo que yo quiero hacer. Por otra Ok. parte, la probabilidad de error de tipo 2, que es beta, es hacer una macana, ¿no? En criollo. Es la probabilidad de no rechazar cuando es falsa. La probabilidad de equivocarme, porque si yo estaba con una hipótesis falsa y no la rechacé, hice macana. Tenía que rechazarla. ¿Y en general es más baja o eso cambia, depende del... O Si es sea, más baja beta que pi, sería la pregunta. sí, claro, o Sí, sea, generalmente sí. deberías... Tendría que ser, va a depender de distintas cosas. Por ejemplo, de qué tan falsa es la hipótesis nula, ¿no? Esto que decíamos hace un rato. Es muy difícil que yo no rechace cuando es falsa si la hipótesis, no sé, si en realidad la media era 4 veces la original, ¿no? Que era una diferencia enorme, qué sé yo. Bueno, sí, en ese caso es muy difícil que te equivoques y no rechaces, entonces beta va a ser muy bajito, la potencia va a ser muy alta. Lo mismo si tengo un tamaño de muestra bien alto, si la dispersión es baja, en esos casos es más fácil, pero si yo tengo, no sé, mucha volatilidad, un poco tamaño de muestra y aparte es falsa, pero por poquito, ¿no? En el caso de recién, que poner era falsa y en realidad en vez de ser menor o igual a 30, era 30,01. Es falsa, pero es muy difícil que logres detectar esa falsedad. Es muy difícil que en tu test de hipótesis encuentres que eso es estadísticamente significativo. Si tenés una muestra, un tamaño de muestra brutalmente grande, vas a poder detectar igualmente esa falsedad. Pero de vuelta, va a estar sujeto a las condiciones de tu estudio. ¿Ok? Sí, sí, sí. Bien, ¿dudas con test de hipótesis? No, no. Bueno, eh, nada, se nos está pasando volando el cuatrimestre porque ya terminamos test de hipótesis y bueno, y ahora empieza una unidad que es muy intensa, que es análisis de regresión lineal. Tenemos 25 minutos de clase, 20 minutos, perdón. Lo que voy a hacer es dejar algunas intuiciones, porque discutir esto lleva bastante tiempo y nada, me interesa que se lo lleven bien. Ok, entonces voy a empezar a hablar de análisis de regresión lineal, como libre, ¿está bien?
Cuando hablamos de análisis de regresión lineal, lo que estamos haciendo es estudiar la vinculación entre dos variables, ¿no? Si se fijan, todo lo que hicimos hasta ahora, voy a ver, creo, capaz que esto es mejor así. Si se fijan, todo lo que vimos hasta ahora era un análisis de una sola variable, ¿no? Era, bueno, me fijo X, que yo hago el intervalo de confianza para la media de X, hago la estimación de la media de X, hago el test de hipótesis para la media de X. En el más grosso de los casos fue ahora en test de hipótesis, donde lo que hacíamos era comparar la media de una contra la media de otra. Pero fíjense que son análisis en cierto punto muy individuales, y esto lo digo porque, más allá de si estaban dos variables aleatorias ahí adentro, no estábamos viendo cómo se vinculaban entre sí. Sí, a ver, la varianza de esta enfrente de la otra, por ejemplo. Sí, pero no es lo mismo que ver cómo se relacionan, ¿no? Por ejemplo, el impacto que tiene la variable X sobre la variable Y. Son dos cosas que, o sea, esta segunda pregunta es una pregunta muy potente. O sea, ¿qué impacto tiene esto sobre esto? Y el análisis de regresión lineal nos va a ayudar un poco a estudiar eso. Lo que nos va a ayudar es, nos va a dar un método de estimación donde vamos a poder fijarnos cómo se vinculan dos variables, ¿no? De vuelta, a veces uno, por motivos quizás de comprensión teórica de un problema, así como quizás por un motivo de simplemente observarlo empíricamente, capaz que se puede dar cuenta, bueno, a ver, perdón, vamos a usar una recta, así la vamos a usar. Capaz que uno se puede dar cuenta, a simple vista, de cómo es la vinculación entre dos variables. Esto cómo se ve, así. Bueno, yo acá tengo, imagínense, voy a hacer un grafiquito de X contra Y. No tengo observaciones de estas dos variables. Entonces, en el primer caso, X valía 1 e Y valía 1. Esto es 1, ¿no? E Y valía 1. Entonces, tic, 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 tic. Vaya. Añado ese punto, añado esa observación. Después tengo que X valía 2 e Y también valía 1. También encuentro que X valía 2 e Y valía 1. ¿Ok? Y así con un montón de combinaciones. Así como establecí estos tres puntitos, voy a graficar el resto de mis observaciones. Estoy haciendo una nube de puntitos, ¿no? Básicamente cada puntito es una combinación de X con Y, ¿no? Si esto es, por ejemplo, años de educación y esto es salario, bueno, este tipo de acá tenía 10 años de educación y un salario de 70 lucas. Este tipo de acá tenía un año más de educación y tenía, no sé, 1.500 pesos más de salario. ¿Ok? Entonces, simplemente observando, podríamos sospechar que estas dos variables están vinculadas positivamente, ¿no? Si nos ponemos bien fuertes sobre algo que ya vamos a ver que tienen que cumplirse una serie de cuestiones para que podamos afirmar esto, pero si se cumpliera todo, X diríamos que tiene un efecto positivo sobre Y, por ejemplo, ¿no? Entonces cuando X aumenta un poquito, yo voy a esperar que Y también aumente un poquito. ¿Ok? Entonces el análisis de regresión lineal nos va a permitir esto, ¿no? Tener una variable Y dependiente, una variable X independiente y analizar cómo se vinculan. ¿Por qué le decimos lineal? Porque en esencia lo que vamos a hacer es, sobre este mapita, trazar la recta que mejor se ajusta. ¿Ok? La que mejor se ajusta. ¿Por qué digo la que mejor se ajusta? Podemos trazar infinitas rectas. Podría trazar esta recta, esta recta, esta recta, esta recta. Yo lo que voy a hacer es buscar la que mejor se ajusta a todos los puntos, a todas las observaciones. ¿Cuál es la recta que mejor se ajusta? ¿Qué significa esto? A ver, voy a poner otro color y vamos a ver. Lo que yo voy a querer, cuando digo
que mejor se ajuste es que minimice estas distancias. ¿Ok? Voy a buscar la recta tal que estas distancias se minimicen. Para lo cual voy a tener que encontrar una pendiente, ¿sí? ¿Dónde lo ponemos? No tenemos espacio acá. Voy a buscar una pendiente que le voy a decir beta 1 y voy a buscar una ordenada al origen que le voy a decir beta 0. ¿Ok? Y a esta recta de acá le voy a decir y sombrero. Ese es mi punto de llegada. Vamos a ver que hay bastantes cosas para hacer, van a haber test de hipótesis, van a haber bastantes cosas acá. Pero en principio, esto es lo que hacemos en regresión lineal. Y regresión lineal se puede usar para dos cosas, esencialmente. Una es para hacer inferencia. Dicho sea de paso, estos dos temas no son excluyentes entre sí. Puedo trabajar con los dos al mismo tiempo. Un primer punto podría ser inferencia, ¿no? Y acá, por ejemplo, me podría preguntar, si sube X, ¿qué pasa con Y? ¿Y sube? ¿Y no sube? Podría, por ejemplo, quizás por motivos teóricos, ya sabemos qué es lo que pasa y sabemos que Y sube. Entonces, por ejemplo, yo sé que cuando aumenta el ingreso de las personas, aumenta el consumo. Bueno, está bien. Entonces, medio que no me hace falta este estudio. Pero también podríamos preguntarnos, o sea, cuando X sube una unidad, yo, por ejemplo, acá pongo sube 1 de X, ¿cuánto me va a subir Y? Esa es otra pregunta. O si aumento la inversión en publicidad, ¿cuánto aumentaría en valor esperado mi ingreso, mis ventas? ¿Ok? También podemos inclusive preguntarnos, ¿no?, si X tiene alguna influencia sobre Y. Medio que es un set de 3 preguntas que podríamos resolver cuando estamos utilizando uno de estos modelos para hacer inferencia. Por otra parte, tenemos para hacer pronósticos. ¿Ok? Que en definitiva es, no está bien usada la palabra, pero la voy a usar igual, predecir el valor de Y. ¿No? Dado que X es igual a algo, ¿cuánto va a valer Y? Y esta recta, lo que me va a estar representando en realidad es una estimación del valor que se espera para Y dado X. ¿Ok? Acuérdense, cuando ponemos el sombrerito es de estimado. La clase que viene voy a hablar del modelo estructural, que es la verdadera recta, la función de regresión poblacional, y cómo nosotros en realidad lo que estamos haciendo acá es aproximarla con una función de regresión muestral. ¿Ok? Pero en definitiva, lo que vamos a estar obteniendo es esto. ¿Sí? Y fíjense qué importante es esto. De acá, primera semana de clases de estadística. Lo que estamos obteniendo con esa recta es el valor esperado de Y dado X. O sea, una esperanza. ¿Y eso me asegura que Y va a ser igual a su esperanza? No, exactamente. No tiene por qué serlo, ¿no? O sea, digo, la esperanza del dado. Bueno, okay, ¿cuál es el valor esperado del dado? Este. Vos tirabas el dado y podía salir cualquier otro valor, ¿no? O el 1 normal. Yo tengo algo que distribuye normal. La media es 100. Ok, perfecto, pero tranquilamente me puede salir 105, 100,008 o cualquier otro valor. Acá es parecido. Entonces, si bien la idea es que yo en promedio voy a estar acertando, eso no implica
¿no? O sea, cuando yo haga el promedio de todos mis valores pronosticados contra los valores efectivamente observados, esos dos promedios van a ser iguales, pero tampoco implica que mi pronóstico va a ser perfecto. ¿Ok? Seba, esto sería capítulo 6 de Bacini. No me acuerdo cuál es el capítulo que tiene, me fijo si lo tengo acá en las slides anotado. Igualmente se van a dar cuenta, se llama regresión lineal, esta parte de la materia. Sí, a ver, si quieren ahora al final de la clase lo busco al capítulo de Bacini que lo tiene. Con todo esto que estuve charlando hasta ahora, ¿alguna duda? No, bastante claro. Ok. Es difícil estos dos puntos diferenciarlos. ¿Ok? Vamos a buscar acá. A ver. Sí, el capítulo 6 sería. Oye, gracias. Bien. No, vamos. Creo que era. Eh, Haciendo un pronóstico no estás haciendo una inferencia también. O sea, no es. Porque si vos decís dado X, cuánto Y tengo, y vos antes pusiste inferir también, si X sube en una unidad, cuánto sube Y. O sea, no es casi similar, casi lo mismo. ok. Sí, mira. Te voy a dar un ejemplo no numérico, pero que creo que va a ser un poco ilustrativo. Nos invitas a tu casa, a Tiago y a mí, a los dos. Yo caigo en colectivo, no tengo auto, ni moto, ni bici, ni nada, y Tiago cae en un Mercedes-Benz. Si tuvieras que pronosticar el ingreso de Tiago y mi ingreso, ¿quién dirías que tiene más ingreso? Y tío, Ok, si yo me compro un Mercedes-Benz, ¿voy a pasar a tener más ingreso? no sabría decirte, la verdad. Pero O sea, bueno, seguramente. ponerle que, no sé, capaz me compro un Mercedes-Benz y viene alguien y me dice, no, loco, qué buen auto, ¿querés trabajar para mí? Bueno, sí, o sea, lo podemos tirar de los pelos, pero la intuición es esa. En el caso del Mercedes-Benz, yo me compro un Mercedes-Benz, yo sigo siendo Sebastián, tengo las mismas capacidades, en teoría mis contactos siguen siendo los mismos, y así, mi ingreso no tiene por qué aumentar cuando yo aumente esta variable, ¿no? Entonces, quizás X pronostica bien ahí. O sea, el auto que tiene uno capaz que está pronosticando bien cuál es el ingreso de esa persona, ¿no? El valor del auto, si querés, para que sea una variable cuantitativa. Quizás está funcionando bien en ese sentido. Y en ese caso vos estás pronosticando bien. Ahora, necesariamente, cuando alguien tiene un Mercedes, ¿eso causa al ingreso? Si alguien pasa a tener un Mercedes, ¿va a aumentar el ingreso? Y si aumento en una unidad el valor del auto que tenga, qué sé yo, me paso a un auto un poco más caro, ¿no? Bueno, entonces, ¿va a aumentar el ingreso? Esas son preguntas un poco más sensibles y que las tenemos que responder en un contexto un poco restrictivo, que ya lo veremos más adelante, ahora no. Pero en definitiva, esa es un poco la diferencia entre hablar de inferencia y hacer pronóstico. O sea, sería lo más amplio en general y el pronóstico es un dato en sí en particular. Así es, Digamos, más o menos. cuando yo hago inferencia, estoy hablando de algo bastante estructural, bastante duro. En pronóstico no estoy asegurando que haya un vínculo causal, por ejemplo. ¿Ok? Simplemente son dos cosas que están correlacionadas. Y como están correlacionadas, yo puedo explotar esa correlación para decirte, bueno, mira, yo espero que este tenga tanto valor. Hagamos dos ejemplos, uno de inferencia y uno de pronóstico. En inferencia yo, por ejemplo, me podría preguntar la relación que hay entre educación e ingreso. ¿Qué es lo que pasa con el ingreso esperado de las personas cuando aumenta su educación? Esa es una pregunta por demás interesante, que aparte tiene un montón de sentido, por ejemplo, para tomar una decisión de política pública. ¿Qué más podemos hacer con inferencia? A ver qué pasa cuando hago una campaña de vacunación, ¿no? Por, no sé, cada vacuna nueva o por cada 1% adicional de la población que se vacuna, ¿qué es lo que pasa con
el estado de salud de la población, con el empleo, con la educación. Estos son estudios que existen, ¿no? O sea, me fijo una política de salud que pasa después con variables recontra relevantes a nivel económico. Ahora hagamos un ejemplo de pronóstico. Yo soy una aseguradora. ¿Ok? Lo que tengo que hacer es fijarme si vos vas a defaultear o no. O lo que sea, ¿no? Vayamos con defaultear o no. Bueno, entonces puedo ver variables que la verdad que me interesa muy poco si te causan algo o no. Porque yo nunca voy a mover X. No voy a tomar ninguna decisión ahí. No es que a Ilan yo le voy a decir, che, te voy a comprar un Mercedes para que tengas menor probabilidad de defaultear. No me interesa esa pregunta. No me interesa nada más mínimo. Lo único que me interesa es, yo tengo un negocio, tengo que distinguir a las personas y en base a una característica, más allá de si es relevante o no, voy a terminar tomando una decisión. Le cobraré más prima a uno, le daré o no le daré un préstamo a uno, le daré o no le daré cobertura a uno, no, qué sé yo, la empresa que sea. No me está interesando el efecto que tiene X sobre Y. A nadie le voy a decir, cuando pasa X, pasa Y. No estoy hablando de ningún vínculo causal ni nada. Simplemente estoy pronosticando, porque necesito eso. No sé, ponele. Imagínate que, no sé, que hablo de la votación, no la otra. Soy una consultora, lo que sea, que tengo que pronosticar a ver si la gente va a votar o no. Y no sé, y tengo otras características, la música que escuchan. Y si eso me permite pronosticar, ¿no? Si vas a votar a tal o a cual, ok, perfecto. Yo voy a salir en un estudio a decir, che, miren que si alguien empieza a escuchar callejeros, vota a tal, pero si esa persona se pone a escuchar Coldplay, vota a tal. No voy a poner ningún candidato porque va a parecer que estoy estigmatizando. Pero digo, son preguntas que parecen muy parecidas y que de fondo una implica mecanismos súper duros y la otra no me voy a estar jugando por ningún mecanismo, solamente quiero pronosticar. Y no me importa si X es una variable siquiera con contenido teórico, si no. Muchas veces el mejor modelo sirve para los dos, ¿no? Porque yo la X la tengo que sacar de algún lugar y, por ejemplo, si tengo que pronosticar el ingreso de las personas, capaz que puedo usar el salario, ¿no? Después las personas capaz tienen más o menos ingresos por otras fuentes, ¿no? Qué sé yo, porque aparte del salario cobra una renta, por ejemplo. Entonces, es una variable que tiene un montón de sentido, ¿no? O sea, claramente hay un trasfondo teórico atrás de decir que el salario me implica ingreso, ¿no? Justamente es la mayor fuente de ingreso. Pero bueno, espero que con esto haya sido claro esta primera parte. Y lo que vamos a hacer es dejar acá directamente, ¿sí? Vamos a dejar la clase acá, ya son y 56, se nos ha hecho un poquito tarde, y 57, así que lo que vamos a hacer es la clase del miércoles, vamos a empezar hablando de estos modelos de regresión lineal y van a ser miércoles, lunes y probablemente el miércoles que viene también sobre este tema. Para que tengan una hoja de ruta, yo entiendo que también como estudiante está bueno eso, y en esta unidad, después vienen números índices, y con todo lo que es la temática obligatoria de la materia terminamos. Después con las clases que nos sobren, veremos algunas cositas adicionales que son optativas, que al parcial entran también de forma optativa, como un punto bonus. Si vos no viniste a ninguna de esas clases, te puedes sacar un 10 igual, no hay ningún problema con eso. Yo no es que lo esfuerzo que vengan a algo que es optativo. Pero bueno, si tienen curiosidad, como un mini premio a la curiosidad, después hay alguna preguntita sobre esos temas bonus. Que nada, eso igual lo veremos después. Cerramos acá, nos vemos el miércoles, que tengan lindo día. Si alguien tiene alguna duda, me quedo 2 minutos, si no, yo se pueden ir retirando. Dale, hasta luego, profe. Nos vemos, Buena profe. semana. Gracias, buen día. Chao, profe, nos vemos.